Masai Mara, la tierra de grandes y legendarios leones. Un lugar donde poderosas coaliciones forjaron su historia entre rugidos, batallas y territorios conquistados. Muchos de esos titanes ya no están, pero sus nombres aún resuenan en las llanuras. Mientras que otros siguen luchando bajo el sol ardiente, manteniendo vivo el legado de sus predecesores. Y entre las coaliciones que hoy dominan esta tierra salvaje, una destaca con fuerza: los Salas Boys. Osapuk Korkitok y Olepolos son una de las coaliciones más poderosas que ha visto el Masai Mara en los últimos años. Unidos por la sangre, la fuerza y la estrategia, han enfrentado muchos desafíos. Juntos, fueron capaces de perseguir a los Vilasaka, e incluso, años atrás provocaron la muerte de uno de ellos. En el pasado, también se enfrentaron cara a cara con los padres de esa dinastía, golpeando al legendario Lolparpit en el proceso. Estos encuentros y algunos otros más son parte del historial de conflictos entre estas dos dinastías que continúa escribiéndose hasta hoy. El reinado de los Salas Boys comenzó alrededor de 2019, cuando tomaron control del Orgullo Requero. Pero no se detuvieron ahí. Más adelante ampliaron su territorio al hacerse con el Orgullo Topi, un bastión clave que mantienen hasta el día de hoy. Y con las hembras de este orgullo, engendraron un gran número de descendientes, y entre ellos nacieron 7 jóvenes machos que hoy son conocidos como los Topi Boys. Los Topi Boys son una joven y prometedora coalición de 7 machos que ya comienzan a dejar su huella en las vastas tierras del Masai Mara. Hijos del poderío de los Salas Boys y nacidos del orgullo Topi, llevan en su sangre el linaje de guerreros. Sus nombres ya resuenan entre quienes siguen de cerca las crónicas del Mara. Ukingo, el líder de la coalición, nació alrededor de julio de 2021. Otipo, Moja Moja, nacieron en septiembre de ese mismo año. Mientras que Buli, Nzuri y Djodjo nacieron entre julio y septiembre de 2021. Y por último, Kiongozi, que llegó al mundo aproximadamente en agosto de 2022. En las fértiles llanuras del orgullo Topi, fueron alimentados, guiados y resguardados del peligro. Pero como todo en el ciclo salvaje del Masai Mara, la armonía no podía durar para siempre. A medida que los jóvenes machos crecían, su presencia comenzó a ser percibida como una amenaza. Y los Topi Boys eran cada vez menos tolerados. Las tensiones crecían, los rugidos se hacían más fuertes, y en una ocasión, fueron las propias madres quienes intervinieron, tratando de proteger a sus hijos del juicio inevitable. Hasta que más tarde, los Topi Boys emprendieron su destino, y comenzaron el viaje hacia su propio legado. Además tenían la presión de sus padres a sus espaldas, quienes los persiguieron en algunas ocasiones. Por otro lado, Peter Rettig cuenta que Kiongozi, el menor entre los 7,
se unió a los otros 6 luego de que su madre fuera asesinada en marzo de 2024. En su periplo como nómadas, algunos de los Topi Boys se toparon con Quijana, que no dudó en someterlos. A pesar de tener los números a su favor, debido a la inexperiencia y la falta de confianza no tuvieron más opción que mostrar sumisión ante Quijana, y la situación no pasó a mayores. Sin embargo, el peligro no solo venía de otros leones. Alrededor de noviembre de 2024, se informó que Moja Moja fue herido por pastores, cuando junto a sus hermanos, cazaron ganado que pastaba ilegalmente dentro de la reserva. Afortunadamente, fue atendido por el Servicio de Vida Silvestre de Kenia, y sus heridas sanaron con el paso de los días, devolviéndole la fuerza para continuar. Luego de ese incidente los Topi Boys continuaron con su marcha, y en las siguientes semanas se harían con un territorio. Los Topi Boys comenzaron a frecuentar un territorio cargado de historia: las tierras del Orgullo Mars. Un lugar legendario, donde generaciones de leones han escrito algunas de las páginas más recordadas del Mara. Según Peter Rettig, los Topi Boys comenzaron a escabullirse por el territorio Mars desde mediados de 2024, pero no sería hasta los siguientes y los últimos meses de ese año, en que serían vistos apareándose con algunas hembras del Orgullo Mars. Ese vínculo con las hembras no solo fortalecía su presencia, sino que les daba una razón para quedarse. Hasta que finalmente, el destino les presentó una oportunidad. Un encuentro decisivo, un cruce de caminos con los antiguos machos dominantes, lo que marcaría el inicio de una nueva era. En las primeras horas de la mañana del 11 de diciembre de 2024, 6 de los Topi Boys espantaron y persiguieron a 3 de los experimentados machos Vila Saka. Su fuerza en los números fue su principal arma, y lo que finalmente se impuso. Hoy los 7 Topi Boys se han asentado firmemente en las emblemáticas tierras de Vila Saka y Musiara, donde reinan como los soberanos del legendario Orgullo Mars. Su dominio es joven, pero su presencia es imponente, marcando el inicio de una nueva generación que promete dejar huella en la historia del Masai Mara. Sin embargo, las amenazas no han cesado. El 14 de febrero de 2025, la coalición Encoyonaí irrumpió en el territorio Mars, pero los Encoyonaí no se quedaron mucho tiempo y su breve visita pasó sin incidentes. Pero más allá de los desafíos naturales, la amenaza más preocupante sigue siendo la actividad humana. Hace algunas semanas atrás, 2 miembros de la coalición fueron atacados con machete por pastores, un acto inaceptable. Pero pese a eso, el espíritu de estos jóvenes leones no se quiebra. Y así bajo el sol eterno del Masai Mara, los Topi Boys han comenzado su reinado, con la promesa de una era inolvidable.